mañana todavía un pasaje de la Escritura, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y vayamos a ese pasaje. Y vamos a estar leyendo, hermanos, el capítulo 3, versículos del 1 al 15. Yo creo así, hermanos, en su lugar, por esta ocasión, vamos a leerlo ahí en una forma alternada, varones y hermanas, femenil y varón. Vamos a leer intercalados estos pasajes del 3 al 15. Vamos a comenzar los varones con el versículo 1 y luego las hermanas 2 y así sucesivamente hasta llegar al versículo 15. Empecemos, varones. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Sabemos que has venido de Dios, maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: De cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, Os es necesario nacer de nuevo. el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo, le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres un maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibiste nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere? Nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Padre, le damos gracias en este momento y queremos poner en sus manos la predicación. Queremos poner su palabra en sus manos, Señor, para que podamos expresarla con toda claridad y, Señor, que podamos entender el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Obre en cada corazón de los que estamos en este lugar. En el nombre de Cristo se lo pedimos y damos gracias. Amén. Hermanos, al hablar de este pasaje, a lo mejor podría ser un poco complicado. Y un poco complicado debido a qué? Porque a lo mejor la mayoría todos ya no lo sabemos, ya lo hemos escuchado muchas veces y otra vez lo mismo, otra vez lo mismo y otra vez lo mismo. A lo mejor nos ciclamos. Entonces, quisiera pedirles que no nos ciclemos, no pensemos de esa manera, pensemos de otra manera, pensemos que Dios tiene algo para nosotros en este día. Hace unas semanas, hermanos, prediqué sobre 1 Tesalonicenses capítulo 1 y a la semana siguiente llega el hermano Mangas y predica el mismo pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 1 y casi similarmente los mismos nombres del mensaje. Entonces, cuando es así, yo lo escucho, mira lo que yo también estaba predicando la semana anterior. ¿Verdad? Entonces, cuando pasa eso es que Dios tiene algo para nosotros. Dios quiere hablarnos ahora de diferente manera, pero quiere que estemos atentos a lo que Dios tiene para nosotros. Y es igual ahora. Vamos a hablar de Juan capítulo 3 del 1 al 15 y vamos a ver lo que Dios tiene
para todos los que estamos aquí. No es para alguien en específico, no va dirigido para alguien, sino va dirigido para todos los que en este momento estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Entonces vamos a ver un poco acerca de este pasaje y en especial de los versículos 14 y 15. Y este pasaje nos habla de un personaje llamado Nicodemo y tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Un encuentro inusual, dado las circunstancias que nos relata el pasaje, empezando desde el versículo número 2. Dice, vino a Jesús de noche. De noche, y podemos hablar y decir, pero ¿por qué de noche? De noche puede ser para que nadie lo vea, porque Nicodemo era un principal entre los judíos, un principal conocedor de la ley, un maestro. El Señor Jesucristo lo reconoce aquí, diciéndole, ¿eres tú maestro de Israel? Y luego otro objetivo, ¿verdad? Y luego sigue diciendo ahí, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. En cierta manera, Nicodemo había visto todo lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo con el pueblo y en las multitudes que él llamaba para hablar su palabra, y le causó algo, le llamó la atención esto a Nicodemo de Jesús. Y otra cosa que vino a él de noche pudiese ser, bueno, cuando ya Jesús no tiene a nadie, cuando ya todos están durmiendo, cuando es posible más tener una charla, una plática con Jesús acerca de lo que él está haciendo y preguntarle, ¿verdad? Ciertas cosas que Nicodemo seguramente quería aclarar con Jesús. Nicodemo, un líder religioso, una persona importante, miembro del Sanedrín también, que ellos tomaban las decisiones del pueblo, juzgaban a lo mejor al pueblo también. Entonces él era una persona importante, influyente en aquel tiempo. Al ser un distinguido maestro de las Escrituras, un conocedor de la palabra de Dios de aquel tiempo, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Una persona que fácilmente pudiese entender lo que Jesús estaba haciendo, lo que Jesús estaba ya realizando por medio de las Escrituras. Jesús mismo les dice a ellos, ¿verdad? Si ustedes leyen las Escrituras, ustedes me verían ahí, porque las Escrituras hablan de mí. Nicodemo seguramente se pudo haber encontrado con algo leyendo las Escrituras y por eso fue con Jesús a cuestionarle, a preguntarle. Los relatos acerca de Nicodemo fue que al final de la vida del Señor Jesús aquí en la tierra, su vida física, fue y con José de Arimatea y piden el cuerpo del Señor, ¿verdad? No dice exactamente que haya recibido a Cristo en el corazón, pero se llevó el mensaje de Jesucristo. Primero vemos aquí Jesucristo evangelizando a Nicodemo, hablándole de él mismo. Y podríamos nosotros aprender algo de este relato, de este encuentro con Nicodemo, para nosotros también hacerlo. Entonces Jesús lo reconoce también como un maestro. Y bueno, Nicodemo con mayor razón le llama rabí. Y rabí en aquel tiempo era un título a los judíos que eran sabios, conocedores de la ley, unos excelentes, ¿verdad? Y por eso Nicodemo le dice a Jesús, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿verdad? Porque nadie puede hacer las señales, nadie podía hacer las señales que estaba haciendo Jesús, dice, si Dios no estaba con él. Nicodemo estaba reconociendo a Jesucristo que venía de Dios, porque nadie en ese momento podía, ni en ningún otro momento, pudo haber hecho las señales que Jesús estaba haciendo en ese lugar. Tal pareciera que Nicodemo, con su conocimiento de la Biblia, él que a lo mejor pensaba que también tenía ganado el cielo. Porque se decía en aquel tiempo de que si dos personas iban al cielo, una de ellas seguramente era un fariseo. Hasta ese grado tenían ellos ese concepto.
Ellos creían que tenían ganado el cielo por todo lo que estaban haciendo, por creer que estaban haciendo, cumpliendo la ley del Señor en aquel lugar, y por eso ellos que se creían que estaban ganando el cielo de esa manera. Pero Jesús lo pone en un lugar, en su lugar, lo pone en aprietos. Al cuestionar Nicodemo acerca de Jesucristo, de preguntándole y diciéndole, Jesús le responde de la siguiente manera. De cierto, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vayas palabras del Señor Jesús empezando la plática con Nicodemo. El que no naciere de nuevo. Nicodemo está confundido, no entiende las palabras del Señor. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede hacerse esto? Le dice Nicodemo. Hablando de una manera material, una forma humana, no puedes volver otra vez al vientre de tu madre y nacer. Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, por más que tú seas un maestro de Israel, un eminente conocedor de las palabras, dice, no puedes entrar en el reino de Dios si no naces de nuevo. Lo que es nacido, y le explica, lo que es nacido de la carne, tú así eres, ya es carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le está hablando de cosas espirituales. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y le da otra explicación. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, así como el viento, así. No sabes, no sabemos. Lo que tenemos que saber es que si nosotros creemos en Jesucristo, así es. No tenemos que hacer una cosa extraña, algún sacrificio humano que tengamos que pasar, que desgastarnos para poder ganar el cielo. Ellos creían que hacer cumplir, entre comillas, la ley tenían ganado el cielo y no. Jesucristo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y es lo que creía Nicodemo, que con su solo hecho de ser un maestro, conocedor de la ley, un fariseo, miembro del Sanedrín, tenía ganado el cielo. Y Jesús le da una tremenda lección aquí. En el Antiguo Testamento hablaba de un cambio en su momento. Vamos a ver un pasaje ahí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Por favor, si alguien me puede ayudar con el pasaje de Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Ajá. Y en Ezequiel capítulo 36, verso 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Porque un corazón de piedra difícilmente va a poder penetrar la palabra de Dios, como era el caso de Nicodemo. No sé qué traigo con Timoteo, a lo mejor al otro hablamos de Timoteo. Pero en esta ocasión Nicodemo no podía, doctor de la ley, no podía entender las palabras del Señor. ¿Y por qué no las podía entender? Porque él tenía una ceguera espiritual. Tenía una ceguera espiritual que a pesar de sus conocimientos no podía ver más allá de las cosas espirituales de las cuales el Señor Jesús le estaba hablando. Era a lo mejor algo desesperante para el Señor. No entiende, siendo un maestro. Dice el versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto
testificamos y no recibiste nuestro testimonio. Nicodemo era parte de aquel grupo de personas, de dirigentes, de religiosos que no quería al Señor Jesucristo. De alguna manera el Señor Jesucristo les estaba quitando el interés de ellos, les estaba quitando la atención del pueblo por decir la verdad, por hablar de Dios, por hablar de las buenas nuevas de salvación. Dice Juan 1:11, ahí mismo en el Evangelio de Juan, que demos unas vueltas hacia atrás. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué era lo que estaba pasando con ellos? Él era uno del grupito de personas que no lo quisieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y había que recibirle al Señor. Y es precisamente lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo. Tienes que recibirme. Tienes que entender. Eres tu maestro de la ley y no sabes. Versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo soy Dios, yo soy mismo el Nicodemo, ¿entiende? Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Nicodemo necesitaba entender el nuevo nacimiento. Y ese era un problema para él. Él no podía entender que necesitaba, que su cambio tenía que ser diferente. Tenía que volverse a formar, pero espiritualmente, cambiar sus conceptos, entender que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nicodemo estaba en ese dilema, pero necesitaba nacer de nuevo. Necesitaba Nicodemo volver a vivir a través de Jesucristo, a través de creer en Jesucristo, a través de la fe. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Saben que Pablo, una de las cosas que Pablo nos enseña ahí a través de su palabra de Dios, nos dice ahí en 1 Corintios 2:14, ¿qué dice? Primero a los Corintios 2:14. Ese era el problema de Nicodemo. Y nos habla acerca del hombre natural. ¿Ya lo tiene? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y eso era lo que necesitaba Nicodemo. Necesitaba ver las cosas espirituales y estaba batallando, aún siendo un conocedor de la ley. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos con Nicodemo si no podía entender? ¿Qué hacemos con cualquier persona que no pueda entender? ¿La dejamos a la deriva? Ahí la dejamos. No, ¿sabes qué? Después vengo. A ver si ya entendiste lo que significa nacer de nuevo. Jesús no le dijo a Nicodemo, ¿sabes qué, Nicodemo? Tú no entiendes el mensaje, tú no entiendes lo que es nacer de nuevo. ¿Sabes qué? Mira, vete. Y cuando entiendas lo que es el nuevo nacimiento y lo practiques y des testimonio de él, vienes y platicamos. Jesús no le dijo eso. Igual que nosotros no podemos decirle a alguien, sabes que tú no entiendes, mejor vete y después vengo o vienes o no sé. Jesús no le dijo eso a Nicodemo. Atentos a lo que el Señor le dijo. El Señor fue paciente también con él. Y sabes qué, para que entiendas, Nicodemo, vamos a hacer una cosa. Voy a expresarte otro pasaje de la Escritura que tú sí conoces, que tú has visto seguramente en los escritos de la ley de Moisés y todo eso. Y el versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y luego Nicodemo seguramente recordó aquel pasaje
que leíamos ahorita en Números capítulo 21. ¿Y qué nos habla? ¿Qué pasó en Números capítulo 21? ¿Qué pasó, hermanos, ahí, lo que leíamos ahorita? ¿Eh? Pues el pueblo se rebeló contra Dios y contra Moisés. Se rebeló contra ellos y empezaron a reclamarle: mira lo que nos traes aquí en el desierto, mira cómo nos tienes, estábamos mejor allá donde estábamos. ¿Y dónde estaban? Estaban en Egipto. ¿Y allí qué eran? Allá eran esclavos. Allá eran esclavos. Y mira este pan, dice uno de los versículos ahí, mira este pan tan liviano. A lo mejor eran como yo, ¿verdad? Y como algunos de ustedes, ¿verdad? Nos gusta llenarnos, satisfacernos, ¿no? Ellos se quejaban del pan tan liviano que Dios les estaba dando. Y de la carne, de las codornices, y la nube, y la lumbrera. ¿Cómo es el desierto, hermanos, en el día? Muy caliente, mucho calor, ¿verdad? Y aún así Dios los cuidaba, aún así Dios los protegía con una nube. Y en la noche, ¿cómo es el desierto? Pues es lo opuesto. Es frío. Y para que no se molestaran el pueblo, Dios les puso una lumbrera. Para poder que ellos pudieran estar a gusto. Iban su peregrinar por el desierto en la medida que Dios les daba lo mejor para poder cuidarlos y protegerlos. Comida, maná, pan del cielo, agua, codornices. Dios los proveía a todos. Y aún así el pueblo renegó. De alguna manera, Dios les dijo: ¿saben qué? Pues ahora dice el pasaje de Números 21, ¿qué hizo Dios? Dios les mandó unas serpientes para que los mordiesen. Y a consecuencia de ese veneno ellos morían. Y dice el pasaje, y murió mucho pueblo a causa de las mordeduras de las serpientes. Y dice ahí una expresión de la serpiente. ¿Cuál es? Serpiente ardiente. No sabemos qué tipo de serpiente, pero seguramente era muy venenosa de aquel lugar. Y le dijeron: Moisés, intercede por nosotros, dile a Dios que quite las serpientes. Sabemos y nos arrepentimos que hablamos mal contra Dios, pecamos y pecamos contra ti, y dile al Señor que quite ya las serpientes. Y el Señor las quitó. Moisés ora a Dios y le dice: Señor, ya el pueblo está arrepentido y quita las serpientes. ¿Y las quitó Dios? No, no las quitó, pero dio un medio para que ellos pudiesen curarse de la mordedura, del veneno de la serpiente. Y le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta. Y todo el que mirara a la serpiente iba a vivir, no iba a morir a consecuencia del veneno. Ese era el antídoto. Hoy el antídoto, cuando te pica una serpiente, te tienen que inyectar ahí el antídoto y hacer varias cosas. Y bueno, no quedas bien al 100%. Donde te muerde la serpiente, si te muerde una serpiente de cascabel, te corroe la carne, te queda una cicatriz y vives si tienes auxilio pronto, ¿verdad? Pero ahí lo único que tenían que hacer era mirar a la serpiente después de ser mordido, no antes. No veo a la serpiente, ya vi la serpiente, ahora sí me voy. No, tenía que pasar algo, tenía que picarte, tenía que morderte, dice, morder. La serpiente mordía, envenenaba el cuerpo a la persona, y la persona lo único que tenía que hacer era mirar a la serpiente de bronce para poder curarse.
Seguramente dentro del pueblo había algunos escépticos que no creían tal vez, y no, mejor llévame con fulanito, o a ver qué me dan, o a ver, quítame el veneno de alguna manera, extráemelo. Siendo que lo único que tenían que hacer era levantar su vista y mirar a la serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo. Este va a ser el medio para que puedan sanar, para que puedan curar, para que no mueran. Mirar a la serpiente de bronce. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó a la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, lo único que tienes que hacer es creer en mí. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo. De alguna manera nosotros tenemos que buscar cómo hablar a las personas para que ellas puedan entender el mensaje de Jesucristo. Porque en realidad las personas su mente está cerrada. Lo vimos ahorita en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales y tenemos que ayudarles. Nosotros, acuérdense, Jesucristo es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y una de las cosas por las cuales nos dejó el Señor Jesucristo a nosotros es para que sigamos siendo la luz de este mundo. Y hablar a las personas, descubrir el camino que ellos tienen por delante, porque ellos están cegados. Las personas sin Jesús están cegados de alguna manera y necesitan ver el camino que lleva a la salvación, que es Jesucristo. Y nosotros tenemos esa encomienda. Cuando el Señor Jesús sanó a un ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, nos dice ese pasaje de Juan capítulo 9, cuando Jesús sana a ese ciego, dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Y vemos aquí el testimonio. Esta persona era una persona ciega de nacimiento. No había ningún error. Una persona ya grande de edad. No era un niño, no era del sentido, era una persona ya grande. ¿Verdad? Que él daba testimonio de que era ciego porque ya todos lo conocían. Así nació. Y dice Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nada más para que vean cómo Jesús tenía ya todo preparado, cómo Dios tenía preparado, todo preparado para que Jesucristo hiciera eso y pudiesen reconocer el poder de Dios a través de Jesucristo. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate al estanque de Siloé. Y el ciego fue y se lavó. Ya no más vio a Jesús. Más bien no lo vio, lo escuchó solamente, ¿verdad? Porque le untó lodo en los ojos y le ve y lávate ya. Se fue, ¿verdad? Y después de que hubo sido sanado, fue y se lavó, recobrió la vista. Esta persona fue interrogado por estas personas de las que estábamos hablando, por los fariseos. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Y empezaron a cuestionarle, empezaron a dudar de que no, tú no eras ciego, esto y lo otro. Y empezaron a cuestionarle. Y lo único que dijo, miren, yo no sé. Yo solamente obedecí lo que se me dijo. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos.
o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco sabemos, lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Y volvieron a cuestionarle a esta persona que había sido ciego de nacimiento. Y empezaron a decirle al final qué fue lo que pasó. Respondieron y le dijeron, versículo 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, porque tremenda explicación que les dan los pasajes anteriores. Y después de haber dicho todo esto, dice, le expulsaron. Versículo 30. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y él habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Pero dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Ciertamente, hermanos, el ciego tuvo que ver al Señor Jesucristo personalmente, descubrir quién le había sanado para poder adorarle. Las personas sin Cristo necesitan ver a Jesucristo, necesitan ver su mensaje, necesitan reconocer que Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y los que se habían perdido éramos nosotros sin Cristo. Y los que aún siguen sin Cristo siguen perdidos, sin esperanza alguna. No hay otro medio con el que podamos ser salvos. Nicodemo no era salvo por lo que sabía. Nicodemo no era salvo por ser su religión judía. No era salvo por eso. Nunca iba a ir al cielo por eso. Él necesitaba a Jesucristo. Él necesitaba mirar a Jesucristo para poder entrar al cielo. Él necesitaba creer en Dios. Él necesitaba creer en aquel que tenía enfrente. Pero les dice, le reclama a los judíos en Hechos capítulo 4. En este momento Pedro les dice, ustedes mataron al Señor y ustedes lo crucificaron. ¿Y qué pasó cuando cuando ellos decidieron matarlo y crucificarlo? Pues lo izaron en la cruz para que todos lo vieran. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues más señales hubo de parte de Dios con el sacrificio de Jesucristo, que hasta los mismos que no eran judíos creyeron. ¿Qué dijo el centurión romano? ¿Se acuerdan? Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Tenían que ver al Cristo crucificado, que dio su vida en rescate por cada uno de los que pudiesen mirar el sacrificio. Y todavía aún más sobresaliente lo que pasó después. Lo que el Señor Jesucristo pasó en 3 días, que Él resucitó. No se quedó ahí en la cruz. No se quedó ahí en la tumba. Él resucitó. ¿Y qué pasó después? Testimonios. A más de 500 hermanos se apareció a la vez para reafirmar su resurrección, que Él vive y permanece para siempre y permanece en nuestros corazones ahora a todo aquel que cree. ¿Quieres tú creer esto si no has creído en Él? Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento en que tú, que no eres creyente, que no has creído en Jesucristo, puedas creer. Porque no hay otra manera en que tú puedas ir con el Señor. No puedas ir al cielo. Solamente tienes que creer. ¿Cómo es esto?
Jesús le dice a Nicodemo de alguna manera, el viento sopla de donde quiere, man, y sabes, oye su sonido, pero no sabes ni dónde va ni de dónde viene. Así es la salvación. Es algo tan sencillo, es algo tan fácil, que lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo. Y yo quiero invitar, hermanos, a que oremos en esta mañana, ya casi tarde, por algunos minutos. Y oremos, hermanos, para que Dios nos dé la luz, la sabiduría para poder hablarle a Nicodemos, que no entienden la palabra de Dios, y que nosotros podamos, de alguna manera, que Dios nos dé la sabiduría para poder expresarla con toda claridad y ellos puedan venir a la luz del Evangelio. Ellos puedan venir a la luz de Cristo y puedan ser salvos también. La serpiente de aquel tiempo, ese veneno ahora es el pecado. Y ese pecado es el que condena a las personas, es el que mata a las personas, es la que las lleva al infierno. Romanos 3:23, ¿qué dice? ¿Recuerdan? ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron, están alejados de la gloria de Dios. Y el 6:23, porque la paga del pecado, ese veneno que dice que es muerte. Pero continúa el pasaje, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Oremos. Padre, le damos gracias porque usted es grande en misericordia, porque usted no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Suplicamos, Padre, que usted dé sabiduría por medio de su palabra para poder hablar a las personas de Cristo y llevarles la luz de su evangelio. Y yo quisiera a todos los que estamos aquí, a todas las personas que estamos aquí, si alguna vez te has encontrado con Jesucristo y no has entendido el mensaje de su palabra, tal vez usted ya ha escuchado muchas veces hablar de Jesucristo. Tal vez usted ya le han hablado de Cristo, pero no ha entendido el mensaje. Lo único que tenemos que hacer es, como dice el pasaje, de momento estamos destituidos de la gloria de Dios sin Cristo, pero Dios no quiere eso. Por eso Dios envió a su Hijo Jesús, para morir por cada uno de nosotros a consecuencia del pecado. Y yo quisiera invitarle en este momento, si hay alguna persona en este lugar que quiera mirar hacia la cruz de Cristo, que quiera reconocer a Jesucristo como el Salvador de su vida, yo le invito a que usted me indique, solamente indíqueme con su mano, yo quiero a Jesucristo. No lo exprese, no lo diga, no lo hable, nomás levante su mano y yo voy a saber que usted quiere algo con Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? Yo quiero a Jesucristo. Yo entiendo el mensaje de salvación. Amén. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más? Amén. Dios le bendiga. No se quede sin Jesús. ¿Cuánto tiempo le queda? Usted no sabe. ¿Habrá alguien más? Levante su mano y diga, yo quiero a Jesucristo. Yo necesito de Él. Yo necesito mirar. Ayúdeme. Yo necesito que la luz de Cristo resplandezca en mi vida. ¿Habrá alguien más para orar por usted? Y pedirle a Dios que le ayude y que le alumbre su vida para que pueda ver a Jesucristo. ¿Alguien más?
Uno más. Padre, gracias por este momento que nos ha dado. Gracias por su palabra que ha sido expresada en este día. Y suplicamos que su luz siga resplandeciendo en cada uno de nosotros para que podamos seguir hablando de Jesucristo y que las personas puedan entenderlo. Gracias, Padre, por las personas que han levantado su mano y pedimos, Señor, que pueda reafirmar su decisión de alguna manera, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.